buenas tardes. Vamos a empezar. Primero de todo, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Yo creo que el formato de mediodía pues es más práctico para muchas cosas y la verdad es que hemos tenido la suerte, que yo le quiero agradecer a José Antonio, de que vuelva a estar aquí con nosotros. Y bueno, teniendo en cuenta que tenemos buena audiencia y buen ponente, seguro que vamos a pasar un rato fantástico. Yo lo que quiero explicar primero de todo es qué hacemos aquí, lo cual necesita... Te agradezco mucho que me lo expliques antes de empezar, porque así... Y yo creo que fundamentalmente lo que vamos a tratar de hacer José Antonio y yo, que al final es la Universidad de Padres y Avante, es compartir una preocupación que nos hemos encontrado pues, a lo largo del camino, a base de tener conversaciones, de preocuparnos por distintas cosas, y creemos que hemos detectado un problema cuya solución es importante. En el modelo de creatividad de José Antonio, lo que consiste es en encontrar posibilidades y realizarlas. Aquí lo que hay es una posibilidad de mejorar algo, lo que no sé si seremos capaces o no de conseguir que se realice. Si consiguiéramos que se realizara, pues eso, como también ha escrito él muchas veces, pues es lo que Spinoza decía, que cuando puedes hacer algo y lo haces, pues te sientes feliz, con lo cual al final de todo esto de lo que se trata es de que seamos felices y bueno, pues si lo conseguimos a base de solucionar cosas, pues mejor. Esto tiene una explicación, porque este auditorio lo que está montado, uno de su razón de ser fundamental es poner gente interesada en temas delante de ponentes interesados, y la razón de que una empresa como nosotros tenga un auditorio como este es que nos preocupamos fundamentalmente por las personas. Nuestro lema es: el cliente nuestro es la persona y no su dinero, y eso hace que tengamos una vocación de visión biográfica de las personas que nos lleva a preocuparnos por estos temas, y es donde coincidimos con José Antonio en muchas cosas. Antes de entrar al tema que nos preocupa, yo quería hacerle una primera pregunta. Yo creo que en las dos o tres primeras me va a hacer caso, luego ya va a contestar lo que quiera, como tiene que ser. Pero yo le quería preguntar primero por un gran proyecto que él ya puso en marcha hace unos años, y este año es un año especial porque es un año de revitalización y es un proyecto que está ayudando mucho, que es la Universidad de Padres. Luego veremos por qué de la Universidad de Padres llegamos a otras cosas. Bueno, gracias por estar aquí, gracias Santiago por la invitación. Bueno, yo puedo decir que la Universidad de Padres es un proyecto genial, sobre todo porque no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Teresa Entregalanes, que anda por ahí. Yo lo único que he hecho ha sido ponerlo en práctica. Era para detectar un problema. Sabemos muchísimo sobre educación, muchísimo. En educación no hay milagros, pero tampoco hay enigmas, y sin embargo no lo aprovechamos. Y las cosas que yo he investigado sobre educación, lo lógico es que se pusieran en práctica en las familias, pero también en los sistemas educativos. Tenemos un sistema educativo absolutamente blindado, y entonces que es muy difícil que cualquier iniciativa exterior llegue, y por eso me pareció que lo importante era, por una parte, ayudar a los padres en los problemas que tiene la educación, pero sobre todo ayudarles a desarrollar el talento de sus hijos, aprovechando todo lo que sabemos de cómo se hace esto. Una buena noticia que nos da la neurociencia es que el talento no está antes, sino después de la educación. Antes hay, con lo que nace un niño, un sistema fantástico de aprendizaje, pero prácticamente vacío. Se desarrolla o no se desarrolla, porque además va creciendo según se utiliza. Y si se utiliza mal, crece mal, y si se utiliza bien, crece bien. Entonces fue esto por la razón por la que creamos la Universidad de Padres. Creo que los programas son realmente muy buenos. Si hubiera otros mejores, los hubiéramos copiado. De manera que... Y nada, les invito a ustedes a que nos conozcan. Es muy fácil. Es entrar en la página web universidadepadres.es, y si lo dan a difundir, si se matriculan, si nos ayudan, fenómeno y estupendo para todos. Seguimos. Bueno, yo le preguntaba a Cortijo antes por los datos de Universidad de Padres. Me ha dicho que hay 35.000 usuarios registrados, y bueno, aparte de eso, pues hay
muchos libros que han sido escritos por ti, pues siguiendo pues Y ahora desde ayer hemos empezado a tener un espacio que sitúa la nueva frontera educativa en el Confidencial, porque creo que estamos justo en el momento oportuno para hablar seriamente de educación, y sobre todo para convencer a la ciudadanía de que es un timo el que digan que esto no tiene remedio. La apuesta que nosotros hacemos, es, de la que después hablaremos, es absolutamente contundente y documentada. Un sistema como el español, que es mediocre, no es terrible, es mediocre, y está empantanado, puede convertirse en un sistema de alto rendimiento, con el presupuesto que se tenía antes de los recortes, que es el 5%, que es bajo, pero da de sí en el plazo de 5 años. ¿Se va a hacer? No. ¿A quién hay que pasar la factura? Eso cada uno que lo piense. Pero en este momento, si tomáramos la decisión de ahora vamos en serio y no a perder una legislatura entera con una ley, como estamos haciendo, que ha estado todo paralizado, la próxima va a estar paralizada, no se va a poner en práctica, y si cambia el gobierno la van a cambiar, el paisaje a 12 años es demoledor para nuestra gente joven, demoledor. De manera que hay que tomar un poquitín las riendas y decir, vamos a conocer las posibilidades y vamos a exigirlas. Pero de conocer las posibilidades yo creo que empieza antes. Hay un tema que te quería preguntar, porque cuando yo conocí el proyecto Universidad de Padres, las primeras noticias que me daba José Antonio pues eran optimistas, pero no tanto, porque en esa época se decía que las posibilidades que teníamos de educar a los niños acababan más o menos en los 3 años. Y luego, como la neurología es una ciencia optimista, hemos ido viendo que cada vez se puede educar a gente mayor. Y ahora quería preguntarte dónde estamos, porque yo creo que ahora hay una posibilidad con los adolescentes que a algunos nos preocupa mucho. Pues estamos en un plan estupendo, porque tienes razón. La neurociencia es, así como la economía es la ciencia del pesimismo, la neurociencia es la ciencia del optimismo. Por eso se ha hecho una mezcla que es la neuroeconomía, a ver si conseguimos que la neurociencia contagie de optimismo a la economía. Sí, es verdad que durante mucho tiempo, sobre todo por una campaña especial que se hizo en Estados Unidos dirigida por el presidente Clinton de la Casa Blanca, se hizo el programa de 0 a 3. Y allí se llamó mucho la atención de que de 0 a 3 es cuando el cerebro del niño tiene un crecimiento realmente exponencial, y que por lo tanto había que aprovechar esa época. Eso tuvo muchísimos problemas, porque entonces si se centra que todo pasa antes de los 6 años, después ya me lavo las manos. Creaba a los padres y a las madres un sentimiento de culpabilidad, lo habré hecho bien esos 3 años, si ya lo he perdido, ¿cómo lo recupero? Eso no era verdad. Pero ahora sabemos que no era verdad, pero de una manera absolutamente tremenda, porque uno de los descubrimientos hubo dos descubrimientos. Primero, se creía que la plasticidad del cerebro terminaba en esos años. Ahora no solo sabemos que la plasticidad del cerebro dura toda la vida, sino que antes también se creía que no se producían nuevas neuronas en el cerebro, salvo en una sección muy concreta que era el hipocampo, y ahora sabemos que se producen neuronas nuevas hasta el final de la vida. Además con una demostración muy contundente, porque a enfermos terminales se les pidió que si podían inyectarles un contraste radiológico para poder ver, después que se murieran, si se habían producido durante los días finales de su vida neuronas nuevas, y se comprobó que sí. De manera que eso fue lo primero. La plasticidad del cerebro humano dura siempre, y la plasticidad es la capacidad de aprender. Pero después un descubrimiento realmente importante. No es verdad que haya solo una etapa de oro del aprendizaje, que hay que ampliar por lo menos hasta los 7 años, porque a los 7 años hay una habilidad que decae mucho, que es la habilidad para aprender lenguas nuevas, o la capacidad para asignar zonas del cerebro a tareas distintas. Pero que luego hay otra segunda gran edad de oro del aprendizaje, que es de los 13 a los 17. Y que una parte importante de las conductas que nos parecían turbulentas en los adolescentes no tienen nada que ver con la invasión hormonal,
que tiene una influencia clarísima pero muy determinada, sino al problema de que los adolescentes que habían aprendido a conducir un ciclomotor se encuentran al volante de un Ferrari porque su cerebro ha cambiado, y ha cambiado espectacularmente. Tengan en cuenta que ahora tenemos un procedimiento que son las imágenes funcionales por resonancia magnética, en que podemos ver al cerebro vivo en acción. Podemos ver cómo funciona y qué zonas están funcionando y con qué intensidad están funcionando y cómo se está desarrollando. Entonces el cerebro del adolescente cambia por completo y de una manera que nos ha parecido imprevisible. Si se acuerdan de cuando sabíamos todos cosas que eran en el bachillerato, en el cerebro hay la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y las dendritas, y la sustancia blanca son los axones, que son los que mandan cosas de una a otra y que se vuelven blancos porque se revisten de una sustancia blanca, que es la mielina, que aumenta hasta 100 veces la velocidad de transmisión. Bueno, pues el adolescente disminuye la sustancia gris y aumenta espectacularmente la sustancia blanca, con lo cual integra todo el cerebro. Y al integrar todo el cerebro lo pone a disposición de la zona del cerebro que madura más tardíamente, que es la que actúa como director de orquesta, que son los lóbulos frontales, de donde deriva la inteligencia ejecutiva. Yo espero que en España podamos ir en esta investigación y ser muy punteros. Está aquí el rector de la Universidad Nebrija, donde nos han organizado una cátedra para investigar precisamente esto, la relación entre el desarrollo de las funciones ejecutivas y la educación, y creo que lo que nos dice es: estamos despilfarrando la adolescencia porque no se nos había ocurrido pensar que era tan definitiva, y con decir, mira, que pasen sin demasiados destrozos, ya está bien. No, ahí se está construyendo el cerebro más estable del niño, del adolescente. Es donde se adquieren los hábitos más permanentes, donde se desarrollan las aficiones, las pasiones, pero las pasiones también por el trabajo, por lo que sea, y donde además se toman decisiones muy importantes para el resto de la vida. Entonces, lo que estamos ahora intentando, por ejemplo, en los programas a partir de este año de Universidad para Padres, es que hemos elaborado unos programas para desarrollar el talento adolescente, porque el talento adolescente es un talento de primera magnitud. Hace poco el National Geographic publicó un número dedicado al cerebro adolescente, y el título de todo el número era Un hermoso cerebro. Un hermoso cerebro. Y es verdad, cuando se ve al cerebro adolescente cómo funciona, cómo asimila, cómo razona, nos encontramos con un problemón. Estamos infantilizando al cerebro adolescente, y de tanto decir que es irresponsable, se nos va a volver irresponsable. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona cuando le exigimos que funcione. Y si el cerebro le decimos que no es responsable de lo que hace, no maduran los lóbulos frontales. Porque todo lo que estamos haciendo de educación tiene un componente, un correlato físico. De manera que estamos haciendo que el cerebro del adolescente, como hemos creado un enorme espacio educativo y luego no sabemos qué hacer con él y decimos, pues allá él, pues estamos desaprovechando clarísimamente las oportunidades que tiene. Pues vamos al problema, a nuestra preocupación. O sea, lo que hemos visto es que si hay posibilidad de actuar en ese momento de la juventud, que es cuando pues los niños empiezan a tener proyectos desde el punto de vista educativo, están pasando casi del colegio a la universidad, y unos años después las empresas empezamos a contratarlos, pues lo que nos hemos dado cuenta es que así como hay una cantidad de información grande de lo que se tiene que aprender, de conocimientos incluso técnicos y ahora prácticos, porque parece que lo moderno de la educación está más el trabajo en el puesto de trabajo que el aprendizaje teórico, aunque probablemente habrá que combinar las dos cosas, pero hay muy poco sobre el carácter. A las empresas nos preocupa que la gente venga sabiendo, pero realmente mucho de lo que van a hacer va a ser formación que les vamos a dar nosotros, pero donde prácticamente no podemos actuar es en el carácter. Nuestra preocupación, que es el tema de hoy, es el carácter y cómo podemos, todos los que estamos alrededor del problema, que son padres, hijos, educadores, sean colegios, universidades y empresas, entender
mejor qué tipo de carácter hace falta y cómo se forma ese carácter. Entonces, para avanzar en esto, la pregunta es por el capital. También hemos hablado de campo económico y de capital. Tú has hablado muchas veces de capital educativo. ¿El carácter forma parte del capital? Sí, realmente es el gran capital. Al hablar de lo de capital educativo, yo creo que la palabra capital nos resulta muy clara si la explicamos bien. Hay muchos tipos de capital, hay capital monetario, hay capital intelectual, hay capital social, capital relacional, capital de muchos tipos. Porque la definición que yo doy de capital es un conjunto de recursos de cualquier tipo acumulados que amplía las posibilidades de acción, de producción de personas, de organizaciones o de sociedades. Es decir, tiene que ser un conjunto de recursos acumulados y que estén a disposición, porque donde se va a demostrar el talento es en la capacidad, no solo en la capacidad de tener recursos, sino en la capacidad de invertirlos bien. Y los recursos educativos hasta ahora se pensaban que eran los títulos. En estos dos últimos meses, Santiago ha asistido a alguno de ellos precisamente por esta necesidad de saber qué tengo yo que decir a mis alumnos que se van a independizar o que van a ir a la universidad. A ver, ¿qué tengo yo que decir? ¿Cómo podemos instaurar un tipo de orientación para el resto de la vida que no estamos cuidando? Y que la gente y los padres y los alumnos necesitan saber hacia dónde voy. Entonces nos hemos reunido con los directores de recursos humanos de muchas importantísimas empresas nacionales. Hemos estado con Google, con IBM, con Microsoft, con empresas de seguros, con muchos. Y todos nos estaban diciendo lo mismo en el momento de seleccionar personal. A partir de un título, que tenemos que darlo, digamos, como margen de seguridad, a partir de eso, que es la condición indispensable, es cuando empezamos a buscar cosas. Empezamos a buscar una serie de habilidades, una serie de destrezas que son las que a nosotros nos interesa detectar para podérselas ofrecer a nuestra gente, porque en las universidades no se las están ofreciendo. Y hay una búsqueda en todo el mundo, hay por ejemplo incluso una especie de alianza entre gobiernos de varios países y grandes empresas para detectar las destrezas necesarias para el siglo XXI, que están buscando a ver por dónde va. Y por dónde va, se han dado cuenta, y en esto están siguiendo las indicaciones del Premio Nobel de Economía, que estudió más el fenómeno económico de la educación, que es Jane Heckman. Jane Heckman hizo dos cosas. Una, por la que se conoce más, es porque demostró que la inversión que se hacía en educación primaria es la que producía un mayor retorno a la sociedad, del orden de 10 veces lo invertido. Pero hay otra que a mí me interesa más como educador, porque decidió, de acuerdo, la educación es lo más importante, pero no puede ser la educación en general. ¿Qué aspecto de la educación es el que tiene más repercusión en el futuro profesional de los chicos, el futuro ciudadano de los chicos también y el futuro de las sociedades? Entonces lo hizo muy sistemáticamente, cogió un gran proyecto educativo que lleva cerca de más de 30 años implantando en los Estados Unidos, el Head Start, y entonces lo correlacionó con los que habían estudiado eso, viendo a ver cuál había sido su futuro, cuál había sido su repercusión. Entonces se dio cuenta que el aspecto que tenía más importancia en el progreso posterior de los niños era lo que él llamó non-cognitive skills. Eran destrezas no cognitivas. Y las destrezas no cognitivas empezó a pensar, eran fundamentalmente las funciones ejecutivas que nosotros estamos estudiando, que eran la capacidad de decisión, la capacidad de soportar el esfuerzo, la capacidad de elegir bien las metas y, para cumplir una meta, movilizar los conocimientos, gestionar las emociones y poner en práctica las virtudes ejecutivas, digamos, necesarias para realizarlo. Esa parte, cuando quieres englobar la parte de instrucción, claro que tiene que conocer cosas, pero con la parte de las non-cognitive skills, entonces ahí es donde aparece el concepto de carácter, que en Estados Unidos tiene una tradición realmente muy grande. Desde los padres fundadores, lo que quieren es la educación del carácter, incluido la educación del buen carácter ciudadano.
Es un concepto no muy bien definido, porque incluye conocimientos y no conocimientos, ese tipo de, pero eso nosotros sí lo hemos yo creo definido mejor. ¿Por qué? La psicología, que es una ciencia sometida a sospecha porque hay cosas que no sabe explicar y entonces dice que no existen. Siguen el chiste aquel del borracho que se le cae una moneda en un rincón oscuro y se va a buscarla debajo de un farol. Pero oye, ¿y por qué se viene aquí? No, es que aquí hay más luz. Sí, pero se le cayó allí. De manera que la psicología busca donde hay luz y deja al otro diciendo, bueno, como no hay luz para verlo, y no sabe muy bien qué hacer con la libertad de las personas. De hecho, prácticamente ningún psicólogo admite la libertad de las personas. Admite condicionamientos múltiples y no la admite. Y entonces se maneja con una idea de personalidad muy monolítica. El concepto de personalidad es el que nos expresa la estabilidad de las conductas. Entonces, cuando dicen cada persona tiene su personalidad y no cambia a lo largo de toda la vida, lo que está diciendo es que no cambiamos. Como éramos, seremos. Entonces hacen los test de personalidad, pero yo creo que ahí se equivocan porque la personalidad tiene como mínimo 3 estratos. Una es la personalidad heredada, es decir, los niños nacen con un componente genético que no podemos olvidar, y con un temperamento, nacen niño o niña, nacen con unas características fisiológicas. Esa es la personalidad heredada, a la que para simplificar llamamos temperamento. Ya, pero a partir de ahí el niño empieza a aprender. Y el niño empieza a aprender y lo que acaba asumiendo, integrándolo dentro de su cerebro, podemos denominarlos hábitos, que son pautas muy estables de comportamiento. Entonces, a lo largo de todo el proceso educativo, el niño va adquiriendo hábitos intelectuales, hábitos emocionales, se va haciendo cobarde o valiente, se va haciendo sociable o insociable, se va haciendo vulnerable o resistente, pero eso es ya durante la educación. Y al final, lo que se consigue es la personalidad aprendida, que es el carácter, que era lo que los clásicos llamaban segunda naturaleza. Son formas muy estables de la personalidad que se construyen sobre el temperamento, pero que son aprendidas. Y es ahí donde actuamos nosotros. Entonces, tiene que ver con todo, al hablar de carácter, estamos hablando de la personalidad de ese niño que ha aprendido. El tercer paso es cuando ya el adolescente y el adulto, con ese carácter, decide su proyecto de vida. Y esa es la personalidad elegida. Entre San Ignacio de Loyola y Napoleón tenían un carácter muy parecido. Eran mandones, eran muy ambiciosos, pero eligieron 2 proyectos de vida muy diferentes. Uno quiso hacerse el capitán de la milicia francesa y otra, pues, la Compañía de Jesús. Pero vamos, eran muy parecidos. Entonces, nosotros estamos justo en ese momento. Educar el carácter significa ayudar al adolescente, porque es ahí donde se configura, ayudar al adolescente a que adquiera los hábitos intelectuales, incluido el hábito de la creatividad, que si quieres hablamos de ello, los hábitos emocionales y los hábitos ejecutivos que le van a permitir dirigir su vida. Con una cosa notable, que conviene para ver hasta qué punto al hablar de educación, nos estamos moviendo en el fondo del asunto. El final del siglo XX fue el siglo de la genética. Se decodificó el genoma humano y nos dijeron, nosotros venimos con una especie de programación genética. Pero el siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética, que nos dice, sí, cada uno venimos con un genoma, pero no todos los genes se expresan. Se expresan unos genes sí y otros no, dependiendo del entorno y dependiendo de la educación. De manera que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un procedimiento para que se expresen unos genes y no se expresen otros. Es decir, es que estamos en el fondo del asunto. Y por eso la necesidad de tomarnos en serio y no dejarlo aficionados el tema de la educación, porque estamos configurando físicamente el cerebro del niño. Ya has mencionado, José Antonio, un tema que te quería preguntar, que es la libertad. Y bueno, escribiste un libro en el año 97 que se llamaba El misterio de la voluntad perdida. En ese libro decías que la voluntad es algo
que está fuera de moda o que ha quedado como apartado de alguna manera por el demasiado protagonismo que se está dando a la libertad, y que de alguna manera parece que tener voluntad y tener carácter puede ser una renuncia a las libertades, ¿no? Porque o sea, ¿podemos tener libertad sin carácter y sin voluntad? No, porque vamos a ver, hay caracteres que han aceptado los hábitos de la sumisión o de la dependencia, y hay caracteres que pueden haber asimilado los hábitos de la libertad. De manera que en el carácter está todo, queramos o no queramos. Todo el mundo adquiere, consciente o inconscientemente, un carácter. Y lo que tenemos que decir, cuando hay que educar el carácter, educar el buen carácter. Por cierto, la palabra carácter se decía en griego ethos, de donde viene la palabra ética, que su definición primera era la ciencia del buen carácter. Es decir, cómo debemos fomentar en todo el mundo que se asimilen los hábitos del buen obrar, de la excelencia, que son las virtudes. Y por eso en todos los programas americanos, que en eso son más listos que nosotros, porque nosotros tiramos el agua del baño y el niño con él, y ellos han dado cuenta que la teoría mediterránea, porque nació en Grecia y luego se prolongó con la teología latina, la idea de las virtudes es una idea poderosísima, porque son las virtudes las que forman el buen carácter. Ellos lo tienen más sencillo porque lo traducen por strengths, que son fortalezas. Entonces hablan de las fortalezas. Y dice, bueno, lo que tenemos que hacer con el carácter es que adquiera las buenas fortalezas. Bueno, en eso estamos, claro, porque en el momento que tiene que un adolescente o un adulto ha adquirido esas fortalezas, va a poder hacerlas. Y hay fortalezas que favorecen la libertad y fortalezas que no favorecen la libertad. Porque yo ahora me ha pedido el mejor neurólogo español, que es Joaquín Fuster, que lleva toda su vida, ha sido durante 30 años la autoridad máxima en temas del lóbulo frontal, y ser autoridad máxima en algún campo de la ciencia durante 30 años es poco menos que milagroso, porque las cosas cambian muy rápido. Entonces ha publicado un libro que se llama Libertad y Cerebro, viendo a ver si desde el cerebro, que es un órgano absolutamente determinado, tiene sentido hablar de libertad. Y me ha pedido que le haga la crítica de este libro, o sea que el tema ahora me interesa muchísimo. Bueno, empezamos a equivocarnos cuando hablamos de la libertad como de un sustantivo, que lo tengo o no lo tengo, eso mismo que cuando hablamos de inteligencia como un sustantivo. La inteligencia es la capacidad de obrar de una manera, y la libertad es la capacidad de obrar de una manera. De manera que no debemos engañarnos por el hecho de cuando vemos que la libertad o la inteligencia la denominamos con un sustantivo, nos parece que ya es una cosa concreta que la podemos coger, poner. No. Por eso es mejor, en vez de hablar de libertad, lo interesante es hablar de liberación. Todos los niños nacen dependientes y limitados. Y el proceso educativo, si lo hacemos bien, es hacerles capaces de que se vayan liberando de muchas cosas, de la ignorancia, de la dependencia, del miedo, del influjo poderosísimo del impulso. Los niños impulsivos no tienen libertad, y los adultos impulsivos o compulsivos no tienen libertad. La capacidad de hacer metas, porque yo elijo las metas, y una vez que he elegido las metas ya me he comprometido con la meta. De manera que la idea, digamos, por entendernos, sesentayosista de la libertad, que es yo soy libre si no me comprometo con nada, es un disparate. Porque si no me comprometo con nada, significa que libertad es hacer lo que me dé la gana. Ya, pero yo no determino mis ganas. Las ganas las puede determinar, por ejemplo, un sistema de publicidad. Y entonces resulta que, pareciendo que si yo sigo mis ganas, estoy haciendo el colmo de la libertad, estoy haciendo el colmo de la sumisión. No. La libertad está no cuando yo hago lo que me da la gana, sino cuando yo hago lo que he proyectado. Y por tanto, dentro de esta educación del carácter que estamos haciendo, la capacidad que tenga el adolescente o el adulto de elegir sus proyectos y de luego ser capaz de realizarlos, forma parte de este proceso de liberación que cuando se hace bien, entonces es cuando podemos decir, esta persona sí se está comportando libremente, pero de una manera nunca total, siempre más o menos libre. Vamos a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se consideran libres? Vamos a ver,
Pues hombre, sí, pero no. ¿Por qué? Porque tiene muchos compromisos. Tenemos que cumplir nuestros compromisos. Tenemos que ocuparnos de nuestros hijos. Y entonces no somos libres. Sí, somos libres. ¿Por qué? Porque yo he elegido ese proyecto. Y una vez que he elegido ese proyecto, claro que no soy libre en absoluto. Faltaría más. Menudo lío. Pero he sido yo quien me he vinculado. La palabra interesante es autonomía. Una persona autónoma, auto significa yo mismo y nomo significa ley. La palabra autónomo es el que se da la ley a sí mismo y por tanto decide lo que va a hacer. Y ese es el nivel máximo de libertad que podemos alcanzar y que está absolutamente determinado por el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro. Has mencionado antes la ética y yo creo que es interesante también. Ahora estabas diciendo que esa libertad es para ir a algún sitio. Estamos en una sociedad que prima absolutamente el talento. ¿Puede existir talento sin ética? Vamos a ver, tal como yo lo entiendo, no. Y ahí, cuando había un congreso sobre inteligencia, digamos que es mi especialidad, suelo decir una cosa muy escandalosa, porque además la expreso de la manera más escandalosa posible, con lo cual produjo el escándalo de mis colegas que me dicen: a este le falta un tornillo. Porque lo que digo es que la mayor demostración de inteligencia no es la ciencia, no es el arte, no es la literatura, sino que es, y aquí es donde elijo una expresión muy llamativa, la gran expresión de la inteligencia humana es la bondad. Entonces me viene diciendo: usted es imbécil. Usted es imbécil. Vamos, usted no se da cuenta que la bondad es, como muy bien indica el idioma castellano, que es un buen hombre, es ya un poquito más abajo, ya es el débil mental. Es débil mental, un buen hombre, normal, listo, listillo y luego personajes que conocemos. Y entonces, claro, con ese criterio de inteligencia nos van muy mal las cosas. Entonces, cuando yo digo, no, vamos, y ahora te voy a explicar lo que significa, qué es la bondad. Hombre, la bondad no es la resignación, la bondad no es la dependencia, no es la pusilanimidad. No. La bondad es lo siguiente: una persona que es capaz de ver cuál es la buena solución a los problemas que nos afectan a todos, y que luego tiene la valentía y el coraje de ponerlo en práctica. Amigo, eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque primero tienes que tener la perspicacia intelectual. Esta es la buena solución. Y luego tienes que tener el coraje y el valor de ponerlo en práctica. Y esa es la gran inteligencia social. Porque en esto yo creo que, tú sabes que yo dediqué un libro entero a la inteligencia fracasada y otro a las culturas fracasadas para aclarar este tema. La ética no puede depender del razonamiento individual. ¿Por qué? Porque es absolutamente racional el que yo me preocupe de mí y desprecie a los demás. Es absolutamente racional que yo quiera tener derechos, pero no quiero que lo tengan ustedes. ¿Por qué? Pero me fastidian. De manera que Hume, que era muy listo, decía: es completamente racional que me preocupe más mi dolor de muelas que la salvación de un universo. Perfectamente racional. Entonces, ¿dónde aparece la ética? Pues la ética aparece en un punto muy interesante, que es lo que yo he denominado la inteligencia compartida. Que es que yo tengo que ponerme en relación con ustedes. Y ustedes van a empezar a decirme lo mismo que le he dicho yo. Yo, me, conmigo. Pero tenemos que convivir. Y tenemos que empezar a inventar formas de solucionar la convivencia. Y solucionamos la convivencia poniéndonos de acuerdo en algo que nos vaya a permitir resolver los conflictos, que son los valores. Y entonces, a lo largo de toda la historia, hemos ido eligiendo valores que nos parecía que nos servían para poder resolver los problemas muy crudos y muy difíciles que tenemos. Esa es la inteligencia social y ese es el talento social. Y ese es el talento social que nos interesa, porque en último término influye en cómo sea el desarrollo de nuestra inteligencia. Yo durante muchos años me dediqué a estudiar la inteligencia individual, porque era lo que se estudiaba. Pero luego me di cuenta de que la inteligencia individual se desarrolla siempre en un entorno social que la favorece o la bloquea, y que por lo tanto nos interesaba mucho
estar en entornos inteligentes. Esto que yo lo había pensado para dos temas. Me interesaba, la inteligencia compartida es aquella en que por la relación de dos inteligencias emergen resultados muy buenos. Un fracaso de la inteligencia es cuando de la unión de dos inteligencias aparecen resultados muy malos. Y yo lo estudié, empecé a estudiarlo porque me interesaban dos problemas. Uno, la inteligencia de las parejas, que es el problema en el ámbito privado más grave que nos ha dejado el siglo XX. ¿Por qué las parejas no se entienden? Y entonces, bueno, hay parejas inteligentes y parejas estúpidas. Pero vamos, las parejas estúpidas, los dos por separados pueden ser muy inteligentes. De donde surge la estupidez es cuando entran en relación. Y por lo tanto, eso es lo que me interesaba averiguar. ¿Qué es este fenómeno? ¿Qué es este fenómeno de la interacción que o nos engrandece o nos deprime? Y luego me interesaba también aplicarlo a los centros educativos. Ahora que tenemos un rector de universidad aquí, hay facultades que pueden ser inteligentes y facultades que pueden ser muy estúpidas como facultades. Hombre, todos los que están ahí trabajando son muy inteligentes, pero el resultado que tienen como colectividad no es inteligente. ¿Qué es una colectividad inteligente? Aquella en que un conjunto de personas que no tienen por qué ser extraordinarias, por el hecho de estar relacionándose de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Y ese plus es el de la inteligencia compartida. Ese plus es el del talento compartido. Y yo creo que lo que necesitamos es vivir en sociedades con talento, porque entonces me va a permitir a mí desarrollar mi talento individual. Cosa que no va a ser posible si el entorno que veo es un entorno muy estúpido. Y esto produce una idea de la inteligencia muy expansiva, donde yo creo que podemos situarnos todos y donde podemos empezar a ver qué es, por dónde podríamos hacer. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un test de inteligencia para las ciudades. Un test de inteligencia. Entonces nos podemos decir, esta es una ciudad con talento o esta es una ciudad estúpida. Y espero poder llegar a hacer un test de inteligencia de las sociedades. Una sociedad poco inteligente es aquella que plantea problemas innecesarios y problemas que no es capaz de resolver. Ya lo ha fastidiado. Bueno, y los problemas y las sociedades inteligentes son aquellas que priorizan muy bien los problemas y saben cuáles tienen que resolver primero y cuáles tienen que resolver después y movilizan todo el talento necesario para resolverlo. Bueno, pues yo creo que va a herir muchas susceptibilidades el test pero vamos. Yo te quería preguntar, pero luego por las empresas como concentración de talento y como capacidad de crear entornos inteligentes, pero te quería hacer una pregunta más relacionada con el talento y la ética que hemos estado hablando. Hay un informe, un artículo de Harvard en la última revista que habla del algo así como el alza y la caída del talento, que se refiere de alguna manera a si la sociedad en su conjunto, el mundo, está pagando demasiado por algo que define como talento, pero a lo mejor no lo es. Sí, lo que pasa es que luego cuando lees ese artículo, bueno, vamos a ver, una de las ilusiones de mi vida es yo quiero desbancar a Harvard, porque soy de Harvard un poquitín harto. Por eso te lo pregunto. Sí, porque es que cualquier parida que sale de Harvard nos parece que es, vamos, el que viene, y no, en Harvard se dicen muchas tonterías y se dicen muchas cosas fantásticas. Últimamente se están diciendo un porcentaje mayor de tonterías de las que no, ¿eh? Por una razón, lo digo sobre todo en el campo mío de la psicología o de la psicología aplicada a los negocios. La estructura del psicólogo americano puntero es la siguiente: tienen una idea fantástica y a partir de ahí ya son incapaces de pensar 2 ideas al tiempo. Piensan la suya y se acabó. La ponen de moda, se la compran, ponen un negocio y la explotan. Y ya se acabó su asunto. De manera que cuando uno empezaron a hablar de inteligencias múltiples, todo era inteligencias múltiples. Cuando otro empezó a hablar del flujo, todo era flujo. Cuando ahora, y con lo del talento pasa un poco. Yo ahora en este momento estoy en un ensayo interesante que están haciendo un grupo de grandes empresas españolas, casi todas multinacionales, Vodafone, IBM, DKV, lo organizan todo Manpower, que es, oye, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿qué es esto del talento?
y a ver si nos ponemos de acuerdo si es verdad que se puede educar o a ver de qué estamos hablando. En ese artículo de Harvard no es el talento lo que está sobrevalorado, son los ejecutivos. Es el sueldo de los ejecutivos que presumen de talento. Y entonces lo que han dicho es, bueno, hay una transferencia absolutamente inapropiada de fondos de la empresa para pagar a los ejecutivos, que la razón que se da es que tienen mucho talento. Pero eso no hay que decirle talento. Lo importante de una empresa es que haya mucho talento distribuido en la empresa. Y entonces, al tener mucho talento distribuido en la empresa, esa empresa va a funcionar bien, y la parte de arriba lo que tendrá que saber hacer es gestionar el talento que hay en toda su oportunidad. De manera que ese artículo, que es efectivamente muy escandaloso en la presentación, yo creo que después se desinfla un poco al leerlo, porque está hablando de que en los años 70 los grandes CEOs cobraban como mucho $1 millón por todos los conceptos, y ahora se disparó el asunto hasta que una persona puede ganar $2.000 millones. Pero, oye, esto no parece sensato. No parece sensato que no, lo de como el cuplé de tanto saca para tanto como destaca, no saca mucho, vamos. Pues yo creo que con esto llegamos a la empresa como concentración de talento, y la empresa también en la problemática que estamos poniendo encima de la mesa como receptora y como el cliente que tiene que recibir esa materia prima formada en temas técnicos, pero con el carácter adecuado. Hay una cosa en la que estamos de acuerdo, que también seguro que estuvo en Harvard en algún momento Milton Friedman, ¿no? Cuando dijo lo que a algunos les parece una aberración, y que a nosotros también, que es que el único objetivo de una empresa tiene que ser ganar dinero. Entonces te quería preguntar si eso te parece que es así, que no, o qué tiene que ser, cuál tiene que ser el objetivo de una empresa. Vamos a ver, una empresa es una concentración de talento, entonces tiene su objetivo, que es ganar dinero, ¿de acuerdo? Pero mira, nosotros, las sociedades democráticas avanzadas, hemos desarrollado un paradigma que es lo mejor que se nos ha ocurrido para resolver los problemas sociales, que es tecnología basada en la ciencia, modo racional de resolver los conflictos, economía de mercado con mejor distribución de los bienes y democracia política. Esto es lo mejor que se nos ha ocurrido. Ya, pero todos esos sistemas, todos son sistemas suicidas. Tienden a destruirse si no están amparados en un marco superior a todos ellos, que es el marco ético. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que hay una ley del monopolio? Una ley antimonopolio. ¿La ley antimonopolio es una ley económica pura? Empieza a haber ahora voces, ya lo sabes, Santiago, en Estados Unidos, diciendo no, toda empresa tiende al monopolio. Evidente. Hombre, ojalá fuera yo el único que produjera ordenadores. Ojalá. No, la competencia para la empresa no es útil, será para la sociedad. Entonces, cuando una sociedad dice, no, voy a prohibir el monopolio, no es para beneficio de la empresa, es para beneficio de la sociedad. Y por lo tanto, ahí vemos cómo las regulaciones tienen que estar hechas por motivos éticos y no por motivos políticos. El liberalismo político, llevado a su extremo, es suicida, porque acaba rompiendo las mismas leyes que ha hecho, porque tiende al monopolio, y no hace falta ser un genio para hacerlo. ¿Por dónde vamos con Google? Hombre, Google quiere convertirse en un monopolio y además dispara a todo lo que se mueve. De manera que, pues claro, no le interesa competir con nadie. De hecho, cuando tiene alguna competencia, si puede, la compro. De manera que eso es una norma ética que está hecha por bien de la sociedad y por bien de todo el sistema. La democracia va a ser igual. La democracia, si no está sometida a valores éticos, democráticamente podemos votar cualquier aberración. El caso que decimos todos, bueno, ya sabéis que Hitler llegó al poder democráticamente. Bueno, claro, en la democracia podemos... Está claro que no podemos votar democráticamente, por ejemplo, que hay que matar a los... qué sé yo. Sí, vamos. En la democracia se puede votar cualquier cosa. Lo único que tenemos que tener claro es que las democracias tienen un límite.
Hay cosas que no se puede hay cosas que no se puede, hay cosas que no entran dentro del derecho a decidir. Y no es lo de Cataluña, que sí, sino otras cosas. Y la educación española y la Constitución española lo dejó muy claro, y en eso fue muy avanzada. En el artículo 1 de la Constitución dice: la Constitución está sometida a los valores fundamentales, que son la igualdad, que son la libertad, que son la justicia y que es el pluralismo político. Y de eso no se discute. Ah, no, pero somos demócratas, podemos discutir. No, de eso no. Eso pertenece a la estricta fundamentación de la democracia y por lo tanto está excluido. Bueno, porque necesitan las democracias también una ética. La tecnología hay que tener cuidado. La tecnología hace que todo lo que se pueda hacer se hará. Ah, pero a lo mejor es peligrosísimo, se hará. Ah, pero a lo mejor es exclusivo, se hará. A lo mejor es antinhumano, se hará. Hombre, si no tiene un paraguas ético que diga hasta aquí hemos llegado. Porque cada una de esas fuerzas que os he dicho tiene su propia dinámica, y su propia dinámica va independiente de las demás. Y lo que estamos intentando desde la inteligencia social es decir: oye, vamos a poner este marco, porque si no pones este marco, cosas que en sí son muy buenas producen después efectos muy malos. Entonces, naturalmente que la empresa tiene que estar bajo marcos éticos. Por ejemplo, la diferencia entre... En España hay una cosa que me contó Eduardo Serra cuando era ministro, así que la responsabilidad es suya. Me dijo que cuando él había, el Ministerio del Ejército era el mayor terrateniente de España, y que entonces se le ocurrió mirar los títulos de propiedad. Entonces había en muchas escrituras que como de título de propiedad ponían DC. Y decía: bueno, ¿y esto qué es? Entonces, esto es derecho de conquista. Entonces, la propiedad es por derecho de conquista, como ha sido toda la vida. ¿Queremos vivir en una cosa que es la aplicación de la fuerza, el derecho de conquista? No. ¿Qué queremos hacer? Respetar el derecho de propiedad. Ah, el derecho de propiedad es un derecho ético, Si no, ¿qué va a ser? Cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos éticos. De manera que en la estructura económica que se basa en el derecho de propiedad, en su propia entraña, están problemas éticos, porque si no sería la lucha de todos contra todos, y mira, yo llego primero, me lo quito. Y ha costado mucho trabajo no reconocer eso, Vamos a el implantar problemas, temas éticos dentro de estructuras que tenían una larga historia, pues ha costado mucho porque parecía que era imposible. Es decir, mis alumnos se quedan patidifusos cuando les digo que en España estuvo aceptada la esclavitud hasta 1983, me parece. 1893. Es decir, que lo bueno de esa generación no fue la generación del 98 de escritores, es que fue la generación que abolió la esclavitud en España. Pero hasta entonces tuvimos esclavitud, sí. Era en Cuba solo, pero Cuba era una provincia española y ahí estaba la esclavitud. ¿Por qué no se quitaba? Porque parecía que no iba. Bueno, porque decían: no, es que no podemos sobrevivir en la economía cubana si no hay esclavos. Bueno, esas cosas son las que hay que tomarlas en serio. Es decir, mira, no me vengas con cuentos. No me vengas con cuentos. Vamos a ver exactamente cuáles son los valores que van a regir todo el resto de las decisiones. Y por lo tanto, no hay economía sin un marco ético. Quien diga lo contrario, por ejemplo, Friedman, está siendo un impostor de arriba abajo y no está entendiendo las cosas. No se está entendiendo que el liberalismo se funda en una estructura ética muy fuerte. El respeto a la propiedad ajena, por ejemplo. Y por tanto, o admites todo el paquete, o no puedes decir esto lo cojo y esto no lo cojo. Y yo, respecto de la responsabilidad social de las empresas, yo lo que lo digo es: vamos a tomarnos... yo trabajo mucho sobre un tema que, si hay aquí algún abogado le sonará, el tema de la ficción jurídica. Nosotros creamos ficciones para sabemos que son mentira, pero que nos sirven para poder resolver problemas. La ficción jurídica, un hijo adoptado, hacemos la ficción jurídica de que es un hijo natural para que así tenga los mismos derechos, por ejemplo. Bueno, pues vamos a tomarlo en serio todo. Una sociedad, para defenderse, dice que es una personalidad jurídica. ¿De acuerdo? Te voy a tratar como una persona. Y cada uno de nosotros tenemos dos tipos de obligaciones. Uno, la obligación de
de trabajar para nuestro interés personal, con nuestro sueldo, con nuestros ahorros, defendiendo nuestras propiedades. Y luego tenemos unas obligaciones de carácter social, que es que tenemos que regular nuestro comportamiento por una serie de normas éticas, entre que está que tengo que colaborar al bien común, que tengo que ayudar al más débil. Bueno, lo único que yo digo, si las empresas son personalidades jurídicas, vamos a tratarlas en serio como personalidades. Y usted tiene dos obligaciones. Primero, como yo, haga usted por su bien, haga usted por su interés propio. Y segundo, tiene que hacer una serie de obligaciones sociales, igual que yo. A mí tampoco me gusta ahora de repente, qué sé yo, pues tener que estar dando dinero de mis impuestos para no sé qué, pero creo que es justo. Yo, por ejemplo, yo vivo en La Moraleja y hubo una especie de, lo digo porque lo sacó el otro día Wyoming, una especie de movimiento para ver si La Moraleja nos independizábamos de Alcobendas, porque pagábamos muchos impuestos. Y oye, vamos a ver, hace falta un poco de cara dura. Hombre, ¿quién va a pagar más impuestos? ¿Los que tenemos más dinero o los que tenemos menos dinero? Los que tenemos más dinero. Y, pues, chico, eso sí es muy sencillito. ¿En qué mundo quieres vivir? Porque el otro mundo es, voy a vivir a la ley de la selva, que es el más fuerte se come al débil. Pero entonces atente a las consecuencias, ¿eh? Si decides vivir en eso, y además no hay solución, o vives en el régimen de la fuerza, la ley de la selva, o vives en un sistema de derechos amparados por una ética fuerte. Y no hay sistemas intermedios, no puedo andar saltando de un sitio a otro. Y entonces hay que elegir. Y hombre, espero que todos elijamos bien, porque lo otro era otra cosa para mis alumnos. Yo a mis alumnos les explico que según Heródoto, cuando moría el rey de Persia, se suspendían durante 5 días todas las leyes. Debían ser 5 días, se podía matar, se podía robar, se podía violar. ¿Y por qué hacía una cosa tan feroz? Porque así cuando venía el siguiente rey, todos sabían lo que valía estar bajo el imperio de la ley. Entonces bueno, no es que yo sea partidario de implantar eso cada cambio de gobierno, vamos, pero... Bueno, quería hacerte una última pregunta, luego que intentáramos explicar el proyecto que estamos intentando dar forma, y luego, lógicamente, que te pregunten. Seguro que hay mucha gente que te quiere hacer alguna pregunta. Y la última pregunta, que es un poco más elaborada, tiene que ver con un fenómeno que estamos empezando a ver, yo creo que desde hace unos años, incluso es una tesis que hay gente que defiende con muchos argumentos, en la que dice que el trabajo del futuro, o el trabajador del futuro, tiene que pensar mucho más en estar por proyectos, pero no vinculado y comprometido con una empresa, sino mucho más, hoy trabajo aquí, mañana trabajo en otro sitio, por estas ideas del cambio continuo y demás. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que contada de muchas maneras, que dice que le preguntaron a unos picapedreros que estaban picando piedra que a qué se dedicaban, y hubo uno que dijo que se ganaba la vida, hubo otro que dijo que lo que estaba haciendo era unos buenos adoquines, y hubo otro que dijo que lo que estaba haciendo era construir una catedral. O sea, yo creo que el trabajador, el profesional comprometido con un proyecto, desde mi punto de vista, que es la otra tesis, tiene mucho más valor en su conjunto para él, para el proyecto, para la sociedad, y probablemente también desde mi punto de vista puede tener mucho más retorno. Entonces, lo que te quería preguntar es, y lógicamente el sistema educativo, los padres y los jóvenes pues se pueden producir para una forma de ser y la otra. Pero yo creo que si nos quedáramos con proyectos realmente de largo plazo donde la gente se comprometiera, estaríamos probablemente perdiendo algo, pero te lo quería preguntar. Bueno, es un tema muy complicado, ¿eh? Y es un tema para el que los que tenemos visto desde fuera se da una opinión, pues me parece esto, me parece otro. Los que estamos en el mundo educativo tenemos que tener muy claras las ideas de para qué estamos educando. Y hay un caso muy concreto. ¿Cuál creemos que debe ser el lugar del trabajo dentro del proyecto de vida de una persona? Bueno, pues una vez, mira, es la manera de sobrevivir y te van a poner las condiciones desde fuera. De manera que vas a trabajar 5, 7, 9 horas a salto de mate, como sea, porque no depende de ti. Bueno, pero ¿y si dependiera de ti? ¿Qué puesto debe tener tu profesión dentro de la vida? No, amigo, es un asunto
que lo único que podemos hacer es formar el carácter para que elijan bien sus metas y que entonces puedan elegir bien sus metas. Por una razón, que era un poco lo que también estaba al comienzo de esta conferencia. En este momento se habla tanto de la libertad y se habla tanto de la felicidad y de la manera, ¿es usted feliz por obligación? ¿Es usted feliz en 2 días? Aprende a ser feliz. Que esto de ser feliz se está convirtiendo en una horterada. No, pero la felicidad es una... pero la felicidad tiene un contenido que yo creo que, o por lo menos nosotros en la Universidad de Padres introducimos en nuestros programas. Porque tenemos que formar también para poder estar en buenas condiciones de ser felices. Bueno, ahora durante 15 segundos os tomo como alumnos en estricto sentido de la palabra. Lo que quiere decir es que la definición de felicidad que voy a dar va a ir a examen, que es cosa que desarrolla mucho la retentiva de los auditores. Bueno, la felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. Ya sé que me van a decir que no tienen 3, que tienen 300. Bueno, pero se pueden englobar en 3. Primer deseo, que quiero pasarlo bien. Es, digamos, la visión, la vertiente dónica, quiero pasarlo bien. Quiero estar contento, quiero estar cómodo, quiero estar seguro, quiero tener mis placeres privados satisfechos. Quiero eso. Muy bien. Con mucha facilidad les estamos dando a mis alumnos, a los adolescentes, la idea de que esto es todo lo que hay y bastante si lo consigues. Y entonces los estamos intoxicando de comodidad. Mira, ten esto, ya se acabó, no pienses más. Pero no es verdad, y luego pasan cuentas. Y claro, si pudieran ustedes escuchar las cosas que mis adolescentes dicen de sus padres, sobre todo, por ejemplo, de la falta de límites que les ponen sus padres, se quedarían absolutamente patidifusos. Pero lo ponen. Bueno, pero eso no es la felicidad, porque falta otras 2 necesidades que tenemos. ¿Cuál es la segunda? La necesidad de tener una vinculación afectiva con otra persona o con otras personas agradable, estimulante, amorosa. ¿Por qué he dicho en la definición que tenía que ser una armoniosa unidad? Porque muchas veces están en contra. Oye, a lo mejor no puedo hacer 2 cosas al tiempo, que es yo estoy muy cómodo y al mismo tiempo quiero tener unas relaciones de vinculación estupendas con otra persona. Por ejemplo, yo vuelvo a casa, cansado, lo que me apetece es tomarme un whisky y leer el periódico. Ya, pero mi mujer tiene una preocupación y quiere hablarla. Pues una de 2, o pierdo comodidad o pierdo relación. Y tengo que elegir. De manera que cuando estoy hablando de que el talento es la capacidad de elegir metas, es que yo tengo que saber cuál es la meta que quiero elegir y tenerlo claro. Bueno, y si ya tengo una vida fantástica, confortable y además tengo unas relaciones ya está todo, pues no, porque todavía me falta otro gran deseo. Que es que todos necesitamos sentir que progresamos, en algo, en lo que sea. Si no, nos sentimos literalmente empantanados. Y eso es todo. Esa pregunta que... ¿Y esto es todo lo que hay? No, con esto no se llama. Si estás fantástico, si tienes no sé qué, si tus hijos se han ido de casa, es verdad que a los 40 años ya se han ido de casa, no tienes hipoteca, ya que más, te llevas bien con tu mujer, ¿qué más quieres? No, que necesitamos sentir que progresamos en algo. A cualquier edad, en cualquier cosa. Pero que no estamos empantanados porque venimos así de fábrica. Entonces, con estas 3 cosas, pues a cada uno lo que tenemos que decir, mira, esto es lo que hay, a ver cómo te las arreglas tú. Uno puede decir, mira, no, yo quiero progresar, y quiero progresar en mi carrera, en mi dinero, y, bueno, pues ya sabes que las otras 2 cosas las vas a dejar. Arréglatelas como puedas, porque no te voy a poder dar recetas. No te voy a poder dar recetas. Vamos a ver si consigues, y entonces harás el pleno, armonizar las 3 cosas. Armonizar, esta es mi vinculación a un proyecto, y a un proyecto que sea hermoso, y ahí las empresas están dejando mucho que desear. Cuando yo digo a las empresas, ¿por qué es importante? Mira, una de las cosas más tontas que he hecho a las empresas, pero vamos, tontas es el fin de las empresas, es crear valor para el accionista.
Muy bien, pues entonces por mí ya se pueden morir. ¿Y por qué voy a estar yo trabajando y vinculado a un proyecto que es para aumentar el valor del accionista? Si a mí el valor del accionista me trae al fresco. Luego se amplió. No, es crear valor para el accionista y para el empleado. Bueno, muy bien, ya por lo menos ya está, ya tenemos valor para el accionista y valor para el empleado. Pero eso es instaurar el régimen del egoísmo corporativo, del egoísmo del accionista o del egoísmo del empleado. Mira, tú cobras, te largas y se acabó. Entonces la única relación que tienes que tener con la empresa es de esos tres grandes deseos, el del bienestar. Te lo pago muy bien y ya está. Y a mí me das lo mismo y a ti te tiene que dar lo mismo la empresa, porque es una transacción comercial. Ya está. O sea, aquello que decían de Ford, que un día gritaba por los talleres, pero bueno, cuando yo lo que pido son 2 buenos brazos, me mandan a una persona. Ah, no. Entonces, bueno, ya estaremos. Y eso, no, si quiero yo implicar a alguien en un proyecto, tengo que decirle que esta empresa crea valor para el accionista, esta empresa crea valor para el empleado y esta empresa crea algún tipo de valor social. Y por donde te pido que te integres es en el valor social que está haciendo esta empresa. Y entonces eso exigiría también a las empresas. Y las empresas inteligentes lo están haciendo. No, yo tengo que convencer a las empresas, yo tengo que convencer a la gente que trabaja conmigo de que su motivación personal he conseguido que se unifique con la motivación de la empresa, de manera que al mismo tiempo que están realizando su proyecto de vida, me están ayudando a realizar el proyecto de la empresa, que es económico, pero además que tienen algo más, que se siente es que están construyendo una catedral. Y entonces cuando dice, sí, mire usted, es que usted con lo que está haciendo está satisfaciendo, que usted está bien, no solo la comodidad, no solo el reconocimiento que es la vinculación social, todos necesitamos que nos paguen bien y que reconozcan lo que hacemos. Y por tanto, una empresa que lo que dicen es, mira, yo te pago estupendamente, pero a mí ahí te pudras, es decir, hombre, es que quiero que me reconozcan como agente de todo esto. Y luego, en tercera cuestión, hombre, que estás colaborando en algún proyecto que sea verdaderamente valioso, que te puedas ir orgulloso de su trabajo, que estás diciendo, mira, en España ha habido un ejemplo de organización estúpida, que han sido las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro. Yo tuve que intentar explicar porque había habido una encuesta en que los empleados de las cajas de ahorro creían que eran iguales a los empleados de los bancos, porque el proyecto era el mismo. Pero bueno, es que hay que ser torpe para no ser capaz de explicar a los que trabajan en una caja de ahorros que ellos están en un sistema absolutamente distinto, con una economía absolutamente distinta, en unas empresas donde no hay accionista y donde los beneficios tienen que ir, antes de que entraran los políticos, tienen que irse sotocantar, tienen que ir o a las reservas de la empresa para fortalecerla o a la obra social de la empresa. Y no se habían molestado en explicarles a los obreros, a los empleados, que estaban incluidos en un proyecto de renovación económica más inteligente, más novedoso, y ojalá hubiera triunfado, que habíamos sido capaces de inventar, que era aprovechar las normas del mercado, porque son las mejores que hay, dentro de un proyecto económico no dirigido por leyes del mercado, sino dirigidas por leyes sociales. Pues no se lo habían explicado. No se lo habían explicado. Entonces, hombre, claro que una buena empresa tenía que ver cómo consigue explicar, y primero hacerlo claro, cómo consigue explicar a los obreros que entonces está aumentando esos 3 tipos de valores. Y entonces sí podríamos decirles que se implicara. Pues, a mí, por ejemplo, una de las razones, porque a Santiago le conozco hace, bueno, ya 3 o 4 años, pero por lo que conocí a Santiago es que porque me pareció que el proyecto de Avante era un proyecto muy peculiar, porque lo de que no se interesa el dinero de la gente, sino las personas, y ver cómo organizáis para que el dinero no tenga una especie de carga maléfica por exceso, por defecto. Me pareció un proyecto muy bonito. Era un proyecto en el que me parecía que se podía comprometer mucha gente, porque era un proyecto novedoso desde el punto de vista de gestión de capital. Y era por esta razón. Pero si no, yo no me puedo... Un día vino una empresa de trabajo personal a decirme que se podía dar un curso a sus trabajadores para implicarles con la empresa en que iban a trabajar.
Y dice, oye, ¿cuál es la duración de los contratos? Bueno, es una duración media de 15 días. O sea, que en un contrato que vas a hacer por 15 días y quieres que quieres que el trabajador se implique en el proyecto de la empresa que le va a conceder, que le va a dar un trabajo por 15 días. Hombre, por Dios, no me... Bueno, pues eso. Yo, me queda hacerte una última pregunta, y luego si te parece dejamos que te pregunten, pero que tiene que ver con lo que hemos empezado, esta cuestión que hemos puesto encima de la mesa, y tratamos de ver cómo lo solucionamos, porque hay muchísimas empresas, a nosotros nos pasa, pero hay muchísimas más que ya no podemos, aunque quisiéramos decirlo de Ford de hace unos años, ¿no? Porque aquí básicamente las manos prácticamente no sirven, lo que sirven son personas completas y cerebros, pero mucho más que cerebros. Lo que realmente necesitamos es personas con valores y con carácter capaces de hacer cosas. Entonces, para poder elegir esa gente, esas profesionales que se van a incorporar a proyectos, tenemos que mirar hacia el mercado que lo produce. Lógicamente, son personas que nacen en familias, con lo cual son educadas por padres, van a colegios, pasan por universidades, y luego nosotros tenemos que ser capaces de filtrar y elegir a aquellos que creemos que van a encajar más valioso cada uno de los proyectos que los empresarios pues estamos sacando adelante. ¿Cómo se te ocurre que podamos empezar a atacar esto? Vamos a ver, yo creo que nosotros estamos teniendo ahora un problema, estamos maltratando una franja de edad, que es la franja de edad de los adolescentes y de los jóvenes, porque se ha roto un pacto social implícito que había, que les decíamos a los jóvenes, es decir, que yo les decía a mis alumnos, mira, si tú cumples tu parte del trato, que es que te formas bien, tienes, digamos, las virtudes del carácter, eres trabajador, eres cumplidor, eres honrado, la sociedad te va a dar oportunidades para que puedas desarrollar tu proyecto de vida. Este pacto social se ha roto porque una persona puede decir, no, si yo he hecho mis deberes, pero aquí estoy, la sociedad no ha cumplido su parte. Esto se dice así muy sencillo, es complicado de hacer, pero yo creo que tenemos que ver cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos tratar mejor esta etapa de transición? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, necesitamos una mejor orientación en los centros escolares. Yo acabo de prologar un libro que ha editado la Fundación Berselmann diciéndonos la manera en que ellos lo hacen en Alemania, que en la formación profesional es muy buena. Bueno, nosotros no tenemos nada parecido a eso. Entonces, bueno, vamos a decir a los padres y a los alumnos cuando se vayan a hacer, en dos momentos importantes de su toma de decisiones, que es cuando terminan secundaria, para ver si van a formación profesional o a la universidad, y cuando terminan bachillerato, para ver hacia dónde van. Pues ahí es un problema de consejo, que en otras naciones se toma muy en serio, y nosotros no, y los padres van y los hijos van sin saber dónde se mete. De manera que una parte por eso, pero por otra parte también ponernos en contacto con las empresas para que nos digan hacia dónde van a ir, qué tipo de personas van a necesitar, qué tipos de profesionales van a necesitar. Ayer venía en la edición de Forbes en el castellano las 25 carreras del futuro. Casi ninguna existen todavía, y no tienen dónde estudiarla. Bueno, vamos a detectar tendencias y vamos a intentar poner en comunicación las tres patas que pueden hacer que nuestros chicos y nuestros jóvenes anden, que es la familia, que es la escuela y que es el mundo del trabajo. ¿Y eso cómo lo podíamos hacer? Hombre, en primer lugar, en principio, poniéndonos en contacto y hacer una especie de alianza. Vamos a tomarnos este asunto en serio y sobre todo no vamos a esperar que nos lo resuelvan, porque nadie nos lo va a resolver. Así que yo, respecto a ustedes, le digo lo mismo que a mis colegas, a los profesores de mi claustro. Yo creo que debíamos dar cada uno de nosotros nuestra clase como si la salvación del mundo dependiera de cómo yo voy a dar esta clase. ¿Estás mal de la cabeza? No, ya sé que eso no es verdad. El cambio iba a ser absolutamente espectacular. De manera que, si quieres, es una ficción jurídica, pero es una ficción jurídica muy grande.
Y lo mismo digo, ese problema tan complicado, ¿quiénes podemos resolverle? Los que estamos aquí, ahora. Hombre, no me digas, si ya lo sé que no, pero ya lo sé que sí. Ya lo sé que sí. Muy bien, y si intentáramos ver cómo podíamos hacer esto, cómo podíamos poner en relación para este problema concreto, que es qué hacemos con nuestra gente joven, a las 3 personas afectadas en favor de la gente joven, que es el protagonista. La familia por un lado, de esa parte nos encargamos nosotros, de la escuela también. Pues por ejemplo estoy intentando ahora organizar un club de excelencia docente, donde a ver si puedo conseguir los 1000 mejores profesores de España. ¿Para qué? Amigo, que son gente muy buena, pero que muchas veces están maltratados en sus claustros, porque, ¿pero qué se creerá este? Que no, vamos a ver si juntamos a la gente joven, vamos a ver si juntamos a la gente buena. La gente, claro que hay que buscar la excelencia, pero en todas las cosas premiando a los excelentes. Si yo premio a los sinvergüenzas, me van a salir sinvergüenzas a troche y moche. Vamos a juntar a los buenos profesores, vamos a ver qué hacemos, vamos a darles indicaciones claras a las familias, vamos a ver cómo les ayudamos a que ellos tomen esas decisiones en esos momentos de tránsito. Y vamos a implicar a las empresas, y eso es la parte que, en ese sentido, que Avante está más cerca del mundo de la empresa, a ver qué se le ocurre también a él, consciente del problema. A ver, en este momento en España tenemos un asunto que yo lo estoy viendo con óptica alemana y se me cae la cara de vergüenza. En la ley de educación se ha copiado de Alemania la formación dual. La formación dual es que la mitad de la formación profesional se hace en los centros de enseñanza y la otra mitad se hace en empresas. Me decía la directora de Alfredo Pérez Hermán, pero es que para organizar eso en Alemania, que funciona muy bien, que es uno de los ejes de la prosperidad alemana, que han tenido desde hace muchos años una formación profesional excepcional, tenemos un organismo estatal muy complejo y muy eficiente que organiza todo esto. Porque yo no puedo ir diciendo a las empresas, llamándome por teléfono, oye, ¿tendrías 50 alumnos de secundaria de no sé qué? ¿Y esto de qué va? Cuando me decía, pero yo he ido a ofrecer este plan, la experiencia alemana, al ministerio, y es como si se hubiera contado un extraterrestre. Vamos, es que ni han preparado nada. Por ejemplo, mi nieto está haciendo formación profesional y está haciendo unas prácticas en una empresa que no tiene trabajo. Y por tanto llega y como no tiene trabajo se sienta y está todo el día en la empresa y está de la empresa, del trabajo y de la formación hasta el gorro. Y dice, pero bueno, ¿cómo le voy a poder dar una parte de la formación dual a una empresa que está en paro? Pero si los alemanes seleccionan las empresas, seleccionan los tutores porque tienen que enseñarles y lo vigilan muy bien. Bueno, ¿por qué no presionamos desde el mundo de la empresa en eso? ¿Por qué no ponemos esto, ya que mejor no hablar del ministerio? ¿Por qué no lo hacemos desde la sociedad civil? Es que si no lo arreglamos nosotros, no lo vamos a arreglar. Vamos a estar paralizados 12 años por cuestiones legales. Si en España no va a haber nunca pacto escolar, no lo va a haber porque la educación española desde el siglo XIX está ideologizada. Y por decirlo suavemente, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo. Bueno, entonces, lo que nos gustaría hacer, y por eso lo único que en principio pedimos es, si les parece que les vayamos mandando información, según esto vaya cuajando, cómo podíamos hacer una alianza de familias, escuelas y mundo económico para resolver un problema muy concreto, que es ¿qué hacemos con esa transición? Para el mundo económico es bueno, porque podríamos ayudarle a que tuviera lo que necesita, para las escuelas, para indicarles por dónde van a ir los tiros y qué es lo que deben enseñar, y para las familias también para decir, y yo todo esto que puedo hacer para ayudar a una cosa que les interesa mucho, que es el futuro de su hijo. Más o menos es este el proyecto. Eso, vamos a ponerlo en marcha. Yo no sé si te quedan fuerzas para alguna pregunta. Sí. Tenemos seguramente un micrófono en algún sitio. Y sobre todo sería mejor si me trajeran un poquito de agua. La tuya.
Bueno, son ustedes un auditorio ejemplar. A pesar de la hora no se han dormido, no han mirado mucho el reloj. Buenas tardes y gracias por... ¿Se oye bien? Gracias por tus palabras. Yo tenía 3 preguntas muy concretas como padre de hijos de muy diversa edad. Lo primero, ¿paga sí o no? ¿Hora de llegada sí o no? ¿Y iPad libre sí o no? ¿Hay? Vamos a ver, hombre. Te ha faltado un factor, la edad. Porque es que depende mucho de la edad. Depende mucho de la edad. De manera que sí, antes o después hay que darles paga. Pero no mezclar las cosas. Una cosa es la paga, que es, digamos, estándar, y que hay el interés que nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la Universidad de Padres, los padres están muy en contacto entre sí. Y fundamentalmente los padres que los alumnos, porque son por edades. En la Universidad de Padres se matriculan por la edad del hijo. Porque no damos consejos generales, sino, mira, los consejos para los padres de un chico de 7 años no son diferentes a los de una niña de 10 o a los de un chico de 13, de manera que en cada momento, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, respecto de la paga, es muy útil que se pongan los padres de acuerdo para ver exactamente el importe de la paga. Tiene que ser pensarlo al revés. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiero yo que tenga gana? ¿Qué es lo que me parece a mí bueno que tenga capacidad de compra a mi hijo? Y sobre eso, digamos, le pongo la paga. Entonces, eso es la paga, que es una cosa distinta a las recompensas por hacer una cosa. Eso no es la paga, eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Y por lo tanto, por ejemplo, no es si haces esto te doy la paga. Eso entra dentro de un sistema de recompensas que nosotros aconsejamos mucho cómo debe hacerse, porque tiene muchas contraindicaciones. Si tú si dices a tu hijo, si sacas el cubo de la basura te doy una recompensa, lo va a hacer 3 días. Después te va a montar te va a pedir un aumento de recompensa, y el día que dejes de dar la recompensa se acabó sacar la basura. De manera que las cosas que tienen que hacer por obligación, tienen que hacerse por obligación. Y la paga no es porque hayan hecho bien sus deberes, eso ya se da por descontado. Eso ya se da por descontado. No, esto es porque creo que tienes que tener unas esas, de manera que establecerlas. Lo de la hora de clase, lo de la hora de salida, todos se van a decir que sus amigos llegan más tarde. Eso van a hacer. Entonces, no es solo la hora de vuelta, es si se viene solo o acompañado, de dónde se viene, de manera que dónde se vive. Y entonces ahí hay un proceso. Cuando se entra en la adolescencia, nosotros lo que recomendamos es que las normas se tienen que renegociar casi todos los años. Y que un sistema que funciona muy bien es que los padres hacen contratos con sus hijos. Y funcionan muy bien. Además, contratos hay que firmarlos. Estas son las condiciones, estas son las consecuencias. Eso elimina el sistema de castigos. No, si no hay sistema de castigos, hay sistema de consecuencias. De manera, y entonces, nosotros estamos incluso formatos para hacerlo, y respecto de la hora, decir, de acuerdo, de la hora. Tú te comprometes a venir a esta hora. Tú te comprometes a decirme dónde has estado, porque a determinadas edades tienes que estar localizable. Con lo de localizable ha habido un fenómeno curioso. La razón por la que todos los niños tienen móvil era porque así se deslocalizaba, pero luego les molesta mucho que se deslocalice. De manera que decir, mira, si yo te voy a dar un móvil es porque quiero tenerte localizado, tengo que saber dónde está, dónde te puedo localizar. Entonces todas esas cosas se especifican, y entonces las consecuencias es, si faltas a esto, deja de poder venir a esa hora. Y en general eso es interesante porque implicas a los hijos en la determinación de las normas. Y ahí sí, antes de eso, una cosa primera, respecto de los hijos, sobre todo de los hijos adolescentes, hay cosas negociables y hay cosas innegociables. Y de las cosas innegociables no se puede hablar, porque como son como maza de fraga, acaban diciendo que sí, por agotamiento. De manera que, de esto ya sabéis que no se habla. Esto es así, pues por ejemplo, de beber más de la cuenta, y no te digo nada de tomar drogas, de esto no se habla, esto no se hace y se acabó. Lo otro es un negociable.
Y en lo negociable es donde sí tenemos campo de juego para ir subiéndolo, porque siempre se tiene que relacionar, pero eso nosotros lo hacemos desde primer curso de primaria. Los niveles de libertad son correlativos a los niveles de responsabilidad. Si tú subes la responsabilidad, podemos subir la libertad, pero si bajas la responsabilidad, te baja la libertad. Y eso los niños lo entienden muy bien, y los adultos se lo saben de memoria. Lo único que pasa es que estas normas, para que sean eficaces, hay que ser muy sistemático. Y muchas veces nos cogen de buen humor y les decimos que sí, y el día que nos cogen de mal humor les mandamos a la porra. No, y por eso lo del contrato, mira, esto es lo que hay, y esto lo cumples tú y lo cumplo yo. Y el último era... La informática, el iPad. La informática. Vamos a ver, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque la cantidad de horas que se están dedicando a los medios de comunicación, a los medios informáticos, es excesiva. Entonces, dependiendo de la edad, se tiene que restringir el uso del iPad. Nosotros vamos dando, porque también eso tenemos que cambiar, porque ahora muchas veces hay muchos colegios que van a tener sus libros de texto en iPad. Y entonces tenemos un problema porque no sabemos lo que están haciendo. Pero primero, porque el problema de los medios de comunicación, hombre, puede ser un problema el tipo de contenidos que ven. Es un problema muy grave las relaciones que establecen en Internet. Y por eso pero eso tiene que ser obligatorio en todas las escuelas, tienen que explicar a los chicos por ejemplo, una cosa que cuando nos lo dicen, si nos dijeran a nosotros, nosotros nos ponemos los ejemplos. Si nosotros copiamos una conversación por Internet, un chat, que nos parece absolutamente trivial, sí, bueno, uno ya está contando cosas. Vamos a ver la información que ha dado sin darse cuenta. Y resulta que le ha contado que sus padres están de vacaciones, que su madre que vienen tarde, que se pasa solo en casa de no sé qué, que además le gusta no sé cuánto. Pero todas esas cosas lo he dicho, sí. Y hay que enseñarles, es que mira, es que estás dando una información, pero hay que demostrárselo. De manera que respecto de las relaciones hay que ser muy estricto y muy riguroso. No hay tonterías con esto, ¿no? Pero después de esos dos problemas, los contenidos y las relaciones, el problema es el tiempo. El problema es el tiempo, es que están gastando mucho tiempo. Y si gastaran el tiempo, lo malo del tiempo es que se gasta nuestros hijos y sus padres. Es decir, el tiempo que estamos gastando ahora, por ejemplo, en leer emails que son absolutamente ociosos, es mucho tiempo. Y en los chicos se está produciendo una enfermedad, que eso yo creo que es una enfermedad, un trastorno, que eso yo creo que he sido de los primeros en detectarlo, que es la hiperactividad cognitiva. Todos comprendemos muy bien lo que es la hiperactividad física, que es que están saltando de un estímulo a otro. La hiperactividad cognitiva es, si no cambio de información en 30 segundos, me siento muy ansioso. Claro, si tienen que estar... Y por eso, si superéis la dificultad que hay para que los chicos tengan apagados el teléfono móvil en clase, es que es de risa. Pero ¿cómo se puede convertir eso en un problema? Pues no, si lo tengo abierto solo, es para si veo la vibración. No, es que no puede ser. Es que lo de la dependencia del móvil empieza a ser un problema más serio de lo que parece, porque en cuanto están desconectados del móvil, o estamos desconectados del móvil mucho, empezamos o pasa un minuto en que no hemos recibido un WhatsApp o hemos recibido un DSM, nos parece que estamos en la isla desierta donde nadie nos quiere. Pues es un problema, y un problema añadido, y ese sí hay que tomarlo en serio. El problema educativo más grave que tenemos en España es que nos está faltando comprensión lectora. Y nuestros hijos no entienden lo que leen. No entienden lo que leen. Y claro, ¿para qué le vale a un chico conectarse a Internet, que es como si tuviera un carné de la Biblioteca Nacional, si no entiende lo que lee? Pues no le vale para nada. Y como ya empezamos a tener muchos estudios serios, el gastar muchas horas en mensajes cortos produce una enorme dificultad para seguir la comprensión de textos más largos. Y eso es un problema de una envergadura que no somos conscientes, porque parece, bueno, pues ya está, pues que lo hagan todo más cortito. No, es que hay cosas que no se pueden hacer más cortas.
Y eso sí es y por todas estas cosas el tema de los, por eso está, por ejemplo, en el Reino Unido fueron de los primeros que metieron los ordenadores en las aulas desde pequeños. Y no están muy seguros de los resultados y los están quitando hasta que sepamos qué hacer con ellos. Pero curiosamente han hecho una cosa: a partir de este año, en las escuelas primarias del Reino Unido, que son muy buenas, yo creo que teníamos que tomar, nos hemos equivocado a quién tenemos que mirar: educación primaria y secundaria, Inglaterra; educación profesional, Alemania; educación universitaria, parte de Inglaterra y parte de Estados Unidos. Y son los que lo hacen bien. Y entonces, lo que han puesto en primaria es una asignatura de programación, que es muy curioso. Lo que están diciendo es: mira, menos WhatsApp y más programación, porque piensan que les ordena mucho la cabeza, ¿sabes? Es decir, que a los niños se les motiva mucho. Bueno, pues y yo el mejor consejo que te puedo dar es: matricúlate en la Universidad de Padres. Me parece que soy yo, ¿verdad? Que tengo el... mi pregunta... Sí, aquí, soy Maite Crespo. Mi pregunta es... yo tengo un niño de 3 años y está en el colegio ahora por primera vez. Entonces, quiero saber de educación, he estado mirando sus libros y la Universidad de Padres y demás, y me llegó el otro día un documento de una psicóloga americana, se llama Christina Hoff Sommers, exactamente. Entonces es sobre la diferencia que hay entre los niños y las niñas pequeños en los colegios a la hora de educarlos. Quiero saber si usted cree que los niños y las niñas son diferentes y hay que educarlos de alguna manera diferente, porque el asunto de este estudio era que hay más fracaso escolar y universitario entre los hombres ahora, porque en principio las características más masculinas de los niños estaban siendo evitadas como no canónico, ¿no? Lo que la norma, lo que funciona bien es estar callado, estar sentado, hablar de emociones, sentimientos, este tipo de cosas que en principio que desconozco si son ajustables a esta descripción o no. Y me gustaría muchísimo conocer su opinión. No, el asunto es serio y tenemos mucha información sobre el asunto. En los temas de educación de niños y niñas se mezclan muchas verdades y muchas mitologías y muchos prejuicios y muchas... Vamos a ver, los niños y niñas nacen diferentes, evidente. Su cerebro es distinto, pero no en lo que se cree, no en las capacidades intelectuales o cognitivas. La inteligencia de las niñas y de los niños, incluso para temas abstractos, es igual, salvo ligeras diferencias, una muy tonta, que es que los hombres, por lo visto, calculamos mejor la rotación virtual de las figuras geométricas, cosa que es una tontada, o sea que nada. De manera que la capacidad intelectual, es decir, de manejar información, de elaborar información, argumentos o de manejar conceptos abstractos, es igual en niños y en niñas. La velocidad de aprendizaje cambia, porque las niñas progresan en algunas cosas que son muy importantes para la educación antes que los niños, por ejemplo, el lenguaje. Entonces tenemos que tener en cuenta el estar pendiente de esas diferencias. Es decir, hay que tener en cuenta que un profesor, cuando está en una clase, hasta ahora tenía que regirse por la velocidad media de aprendizaje. Entonces se nos descuelgan los que aprenden más lentos, que pueden ser muy inteligentes, pero aprenden más lento, y los que aprenden más rápido, sean de altas capacidades o sean que han madurado antes. Entonces ahora sí podemos aplicar los programas, si utilizamos bien los iPads, para acomodar los programas generales a casos, a la velocidad particular de aprendizaje. Pero sin embargo hay una cosa en que niños y niñas son diferentes, que es en las pautas emocionales. Sienten de una manera distinta. Es decir, los niños, desde que muy prontos, hay que verlos en las escuelas, resuelven sus conflictos pegándose, y las niñas los resuelven hablando.
y la diferencia de amistades. Las niñas tienen amigas para hablar con ellas, los niños tienen amigos con los que hacer cosas y hablan muy poco con ellos, de manera que son diferentes, pero es que sabemos muy bien cómo educar una cosa y educar otra. Por ejemplo, por lo de educar las emociones, también ahí hemos aceptado cualquier cosa. Por ejemplo, una de las cosas que intervienen más en la parte emocional que influye en las funciones cognitivas, esto lo descubrió una gran investigadora americana, fantástica, Carol Dweck, que le pasó como a todos los americanos, ya no hizo más que eso, pero eso era muy bueno. Que descubrió una cosa: cuando un niño fracasa, en lo que sea, entonces vio por qué unos niños en la situación de fracaso ya se desmoralizan por completo y hay otros niños que sin embargo siguen progresando. Y ¿qué les pasa a estos niños? ¿Por qué se diferencia uno de otro? Y entonces aisló una cosa que se llamaba, es verdad que eran niños que tenían distinta mentalidad, es decir, distinta manera de responder a las situaciones, y cuando estamos respondiendo a las situaciones tiene algo que ver con los afectos. Unos niños tenían lo que ella llamaba mentalidad de crecimiento, que estaban convencidos de que, que la inteligencia es una cosa que se cultiva como los músculos, y que, lo he hecho esto mal, pues a ver si me entreno más. Y otros que tenían la idea de que es que nació así y eso no tiene remedio. Muchas veces lo fomentamos porque cuando llamamos la atención a un niño, tengo que advertir que esto está medido en Estados Unidos, no está medido en España, pero yo creo que puede ser igual. Si a un niño le llamamos la atención diciendo es que eres torpe para las matemáticas, es decir, utilizamos el verbo ser, estamos indicando que es algo consustancial a él y que por lo tanto si soy así, pues soy así. Favorezco la mentalidad estadista. Mientras que si digo, es que has suspendido porque has hecho esto mal, eso favorece la mentalidad de crecimiento. Y que estas dos cosas correlacionan con buenos o malos resultados académicos, clarísimo. Y dices, esto en el fondo es educación emocional, pero vale para los dos. El problema se plantea cuando se entra en adolescencia. Entonces, cuando se plantea la adolescencia, hay una polémica muy grande si se debe segregar por chicos a un lado y chicas a otro, centros a uno y centros a otros, o si es mejor la enseñanza integrada. Y entonces, para que veas lo complicado que es, hay dos teorías. En todo el área mediterránea, la enseñanza separada es, digamos, de la parte más conservadora. Son la parte conservadora, es decir, los colegios del Opus Dei separados, los colegios separados, porque lo hacen por cuestiones de moral sexual. León XIII, uno de los leones últimos, hizo una prédica en contra de la escuela integrada, pero poco menos como si fuera una escuela de prostitución, ¿no? O sea, una cosa terrorífica. Entonces, aquí es por cuestiones supuestamente morales, no por el progreso de los niños. En cambio, de Alemania para arriba y en Estados Unidos, quien lleva la campaña de los colegios segregados son fundamentalmente asociaciones feministas que creen que en este momento la educación integrada está perjudicando a las chicas. Y uno de los datos que dan, que es verdad, es que el fracaso escolar es un fenómeno casi siempre masculino. Si cogemos en España, por ejemplo, los índices de abandono escolar o los índices de fracaso escolar, en un porcentaje realmente muy alto, pero de cerca del 80%, son chicos. Y claro, lo que dicen es una cosa sensata. Si un buen centro depende un poco del ambiente que hay, pues si quitáramos uno de los problemas, que es el fracaso escolar, y lo lleváramos a otro, pues mejoraría. Y además porque hay ciertas cosas, yo he estado muchos años con adolescentes y sé cómo funciona la dinámica de una clase. Y entonces, las chicas, tal como están ahora en secundaria, les estamos dando una visión que no es buena para ellas. La Asociación Americana de Psicología nos ha dicho que estamos sexualizando a las chicas antes de tiempo y ellas encantadas. Le estamos diciendo, hombre, qué bien, pues no quieres crecer, pues toma, crece. De manera que eso por una parte, y eso es peligroso. Y luego las mediciones que tenemos es que si hacemos una medición por los test que hay de autoestima cuando entran en secundaria,
durante todo el periodo de secundaria suelen tener mejores expedientes que los chicos, son muy buenos estudiantes, pero cuando hacemos una prueba de autoestima a la salida de secundaria, la autoestima de las chicas baja. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues eso es un tema que estamos investigando para ver qué es lo que pasa. La solución que yo doy, pero como estas soluciones son soluciones de a ver cómo, no hay solución perfecta, es cómo compatibilizamos las cosas. En Estados Unidos ya sabes que hay universidades enteras femeninas fantásticas, de manera que eso funciona también. Pues Hillary Clinton estudió en una universidad exclusivamente femenina. Aquí en España a mí me parece que el que chicos y chicos estén juntos tiene otras ventajas. Y que para paliar las dificultades había algunas clases en que tenían que separarse chicos y chicas. ¿Por qué? Porque hay un momento en que, y a ser posible que ahí fueran profesoras, hay que explicarles a las chicas, pero no si les viene la regla, no, que la relación, cómo pueden estar siendo influidas por el papel de lo que es una chica que le están dando los chicos. En este momento en España tenemos un aumento rampante del machismo en las aulas de secundaria, que es muy serio. Y bueno, después de tanta cosa, que es muy serio porque en el fondo está siendo adoptada por las chicas. Es decir, que el 40% de las chicas digan que les parece una muestra de amor que su chico les controle el móvil, les controle las vestimentas y que no, que eso al fin y al cabo los celos son una demostración de amor. A estas alturas de la peli algo estamos haciendo muy mal y por eso lo que yo digo es mi consejo. Hay otras soluciones estupendas, pero ojalá con la flexibilidad que tienen, por ejemplo, los centros ingleses, que es que las clases se organizan, se desorganizan, me junto con esta, me separo con esta, en algunos sitios no hay ni siquiera paredes, lo cambio las paredes según los grupos que tenga, que hubiera algunas cosas que en secundaria fueran específicas para chicas y específicas para chicos. Pero cuando las matemáticas juntos, la física juntos, pero algunas cosas, vamos a explicarles pues esto, la diferencia que hay entre el modo de considerar las chicas y otros problemas y el problema de los chicos. El hecho es, por ejemplo, hay una razón social que es verdaderamente importante por ejemplo, en el poco número de ejecutivas que hay de alto nivel. Efectivamente lo tienen muy difícil y su acceso a ese tipo de nivel laboral es muy reciente. Pero hay otra cosa importante, que es que el afán de triunfo de las chicas no es tan poderoso como el afán de triunfo de los chicos. ¿Eso es bueno o malo? Pero hay que saberlo reconocer. Entonces, cuando nosotros insistimos tanto en la formación del carácter, es que lo que queremos es formar el carácter del chico y formar el carácter de la chica. Y para eso sí nos parece que tiene que haber algunas cosas que bien lo recibe por la familia y ojalá hubiera más flexibilidad en los centros educativos para saber qué cosa es común y qué cosa conviene que sea separada. Porque lo que es una falacia es que hombres y mujeres seamos iguales. No somos iguales, en unas cosas sí y en otras cosas no. En el mundo de los afectos no somos iguales, en el mundo de las prioridades no somos iguales en las capacidades intelectuales y somos iguales, por supuesto, ante la ley. Pero esas cosas forman parte de la riqueza de las cosas. No hay por qué intentar ese tipo de igualitarismo un poco y ahí yo creo que las cosas que hacemos a través de la Universidad de Padres les aclaran mucho a los padres en ciertas edades muy difíciles, que además se nos están haciendo más precoces. Nosotros no tratábamos el tema de la obsesión por el propio cuerpo hasta la entrada en secundaria y ahora lo hemos bajado al último ciclo de primaria, porque se está bajando esa preocupación. Bueno, nos estamos acercando casi a las 4 de la tarde. Yo creo que... Pues nada, la última. La última pregunta. Bueno, las dos últimas, porque están desde el principio. Buenas tardes. Soy alumna de la Universidad de Padres desde, pues no sé, unos cuantos años. Como le dije a Pedro del Molino, que ha sido mi tutor, es como la Mastercard, no tiene precio, porque te da mucha tranquilidad a la hora de afrontar el camino. Has dicho, y comparto fundamentalmente, que la familia es un pilar de la educación, y creo que en estos momentos lo de la armonía entre los tres gustos pues es claramente complicado con el entorno laboral que tenemos.
Creo que es una obligación social el educar a nuestros hijos. Creo que se necesita mucho tiempo, que requiere tiempo y paciencia, como dice el mío de 7. Y en el entorno laboral que tenemos, para las mujeres es un precio progresar, porque es muy complicado la conciliación. Quería saber cómo ves el tema del equilibrio de la vida laboral familiar y si en algún momento nos equipararemos a los horarios europeos. Pues hombre, lo veo difícil porque, por ejemplo, incluso cosas como era lo del permiso de paternidad para el marido, ha quedado aplazado otra vez y lleva aplazándose la puesta en marcha, está aprobado, pero lleva aplazándose la puesta en marcha. A mí me parece que es un asunto realmente fundamental y que yo creo que hay empresas que lo están haciendo muy bien. Y había que valorarlas. Había que decir, mira, esta empresa está facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar por muchos motivos que puede tener, por muchos medios que se pueden tener ahora, que es desde la disminución de horario laboral a disminución horario presencial y parte horario en casa que se puede hacer en muchos sitios, dando servicios para facilitar a las familias dentro de las mismas empresas. Creo que no se ha tomado en serio. Yo estuve hace unos años, me pidieron que diera la conferencia de inauguración en un congreso sobre conciliación de la vida laboral y familiar, macrocongreso internacional que hubo en Santiago de Compostela. Había 1.500 representantes de toda Europa. Y yo recuerdo que el comienzo de mi conferencia fue: aquí, para tratar este tema, hay 1.500 asistentes. 1.400 son mujeres y 100 son hombres. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque claro, lo que se ha pensado es que la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral es la conciliación del trabajo de la mujer y la familia. No. Así se duplican las dificultades. No, vamos a ver cómo lo hacemos. Luego nosotros dentro de la Universidad de Padres ya sabes que insistimos mucho en que es una universidad para los padres, que eso significa que vamos a ayudarles para que eduquen de la mejor manera a sus hijos, pero sin olvidar que los padres son personas que tienen su proyecto vital, su proyecto de pareja, y que durante una etapa de tiempo van a tener que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a educar a sus hijos, pero que esa no es su vida. Y que por lo tanto tenemos que ayudarles a que pongan a salvo su otra vida también. Claro, y que por eso, por ejemplo, podemos empezar a facilitar, a hacer campañas, y nos gustaría hacerlo desde la misma universidad, hacer campañas para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Creo, sin embargo, es posible que fuera importante que uno de los dos se quedara en casa más tiempo, pero no más de los 2 años. Es decir, los estudios que tenemos es que el hecho de que los dos padres trabajen, ha habido muchas polémicas, pero ¿qué pasa si lleva un niño a la guardería? No, si es una buena guardería, fantástico, no le pasa nada. No hay ningún problema. Lo que pasa es que tiene que ser una buena guardería, si podemos graduar las horas que está en la guardería mucho mejor, pero también debemos tranquilizar sobre todo a las madres, porque hay un fenómeno muy injusto en España. Una madre que trabaja se siente culpabilizada hasta de la gripe que tiene su hijo a los 50 años. Debió ser algo que no hice yo cuando estaba. Y hay que empezar a liberarla de esas responsabilidades. Y por eso, por ejemplo, los niños necesitan un nivel de cuidados. Afortunadamente, no quiere decir que ese nivel de cuidado, de buenos cuidados, tenga que darlo la misma persona. Puede compartirse con otros, no solo con los padres, sino con un profesor, con docentes o con los abuelos o con quien sea, porque lo que se trata es que es una tarea muy complicada, y en muchos momentos nosotros, después de hacer unos programas sesudísimos para los 2 primeros años, llegamos a la conclusión si el problema educativo de los 2 primeros años es el agotamiento físico de los padres. Si es que están literalmente agotados. Ayudaros a eso y a ver si tuviéramos fuerza suficiente desde la universidad o desde esta alianza para decir que este es un asunto primordial, que no podemos estarlo, y además vamos a empezar a proponer soluciones. Vamos a ver cómo lo han resuelto más. Vamos a ver si todo es cuestión de dinero. Que no está tan claro.
que no está tan claro. Porque, por ejemplo, los cálculos que yo hice para este congreso sobre qué supondría, por ejemplo, el que el Estado pagara a la persona que se quedara a cuidar al niño el equivalente a, por de pronto, a lo que va a costar una plaza de guardería que la va a tener que dar al Estado. Entonces, lo único que decíamos, pero tiene que haber dos cosas. Las personas que se acogieran a esto tenían que cumplir dos condiciones: que verdaderamente educaran, y segundo, que aprovecharan ese tiempo también para de alguna forma reciclarse laboralmente. Porque si no teníamos un problema, que lo tienen en otros países, una persona que pide una baja por maternidad de 1 año o de 2 años, tal como van las cosas, volver a su puesto de trabajo es muy complicado. Y entonces la propuesta que hacíamos era esa: tienen que hacer las dos cosas y tenemos que ayudarles a que hagan las dos cosas. Yo no soy un experto en este tema, lo que quiero decir es que tenemos que buscar las soluciones, y de la misma manera que digo, sé cómo se puede mejorar la educación en 5 años con el 5% del PIB. De eso sí me lo sé. ¿Por qué? Porque he buscado lo que se ha hecho en otros países. En esto debíamos decir, mira, esto se puede hacer, y una vez que sepamos que se puede hacer, vamos a exigir a los políticos que lo hagan. Vamos a exigirlo. La última, ahora sí que es la última. Perdón por retrasar estos unos minutos. La pregunta tiene que ver con la educación religiosa. Me explico. Siendo tan importante ese periodo para el niño en que va al colegio, y siendo también social ese ideal de alcanzar con libertad sus decisiones sobre educación, yo efectivamente creo que es muy razonable encima de la mesa. Mi pregunta es, el que en España haya un porcentaje tan alto o tan relevante de educación con una orientación muy clara hacia lo religioso, ¿puede estar condicionando en el ejercicio, en el logro de esas libertades a todos esos adolescentes y esos chicos jóvenes para lo que sea su futuro, que al final acabará en beneficio de toda la sociedad y del entorno donde nos movemos, y también me parece ¿en qué medida esto puede influir? ¿Ha influido? ¿Influenciará? No entro si deberían de ser subvencionados, eso es otro tema político, no me importa, pero la pregunta es al final, ¿conviene como padre enfocar a mis hijos hacia la educación religiosa en ese contexto de ese ideal, de ese dorado educativo que buscamos? Vamos a ver, es un programa muy serio, y muy complicado. Vamos, yo te lo puedo explicar. Primero, porque hay varias cosas. Primero, se debería dar algún tipo de educación religiosa a todo el mundo. Una cosa. Segundo, se debería dar religión confesional dentro de los sistemas de enseñanza pública. Tercero, en un sistema en que se puede escoger en un colegio público donde podía no darse religión y una escuela concertada, donde en España por tradición hay muchas de orientación religiosa o confesional, ¿a qué escuela prefería yo llevarlas? Primero, si todos los alumnos debían tener algún tipo de formación religiosa. Creo que debían conocer el hecho religioso, pero no de manera confesional. Eso viene por otro lado. Es decir, el fenómeno religioso es dentro de la marcha general de la cultura, ha sido muy importante. Los beneficios de la religión en la evolución de la cultura humana han sido muy buenos hasta que la religión se alió con el poder, y en ese momento empezaban a pasar cosas terribles, y entonces debemos contar eso, pero debemos decir que en el desarrollo humano la formación religiosa ha sido eso. Yo por ejemplo, me remito a la experiencia inglesa. La experiencia inglesa, los ingleses son agnósticos puros, casi todos, y aunque tengan una estructura de la iglesia, bueno, imagínate, para decir que la jefa de la iglesia es la reina, imagínate a qué estado de secularización han llegado. Bueno, no hace nadie caso. Pero en la última ley educativa del Parlamento inglés, y cuando el Parlamento dice una cosa, se hace, ponía que los fines de la educación, del sistema educativo inglés, era desarrollar las capacidades intelectuales, emocionales, éticas y espirituales de la juventud inglesa.
Entonces, eso lo había dicho el Parlamento y esa orden llega a la alta inspección educativa de la inglesa. Y entonces ya por 3 veces, esto salió en el año 90 y tantos, la inspección educativa ha vuelto a reformular ¿y qué significa esto de educación espiritual? Y es muy interesante los debates, son muy interesantes los debates, porque no lo relacionan con educación religiosa. Y al final han llegado a una definición absolutamente pragmática e inglesa. Vamos a entender por formación religiosa la capacidad de enfrentarse con aquellos problemas importantes para el ser humano que no pueden ser resueltos por las ciencias positivas. Y están los temas estéticos, están también los temas éticos, están los temas sobre el sentido de la vida y también el tema sobre qué tiene que ver la religión con todo esto. Y han hecho una cosa pues muy inteligente, porque se tratan temas que son muy importantes, pero donde no se introduce ningún tipo de educación religiosa confesional. A mí eso me parecía realmente como para copiarlo. Ojalá. Vamos a copiar eso. En los colegios, ¿llevaría a mi hijo a un colegio religioso? En España llevaría a algunos colegios religiosos que son absolutamente excepcionales. Creo que uno de los mejores colegios de España es un colegio concertado de Barcelona, el Colegio Montserrat, que está dirigida por monjas. Y son de una innovación educativa pasmosa. ¿Por qué? Porque saben muy bien exactamente cómo dar la educación religiosa. Es una educación que no es obligatoria, está dentro de un ambiente religioso, pero no es obligatoria, pero el ambiente sí está penetrado. Y mira, si yo soy una persona que soy religiosa y estoy haciendo muy bien las cosas, estoy haciendo un tipo de acercamiento a la religión verdaderamente importante, que es que no te lo estoy metiendo con destornillador, te estoy dando un ejemplo de lo que ha supuesto para mí el vivir una vida religiosa. Y en ese sentido hay muchísimos colegios espléndidos, con unos proyectos educativos, pero entonces tienes que ver el proyecto educativo que tiene el centro. Y desde luego en muchos sitios, si puedes, llevarlos a una escuela, a una buena escuela concertada, y si es religiosa, porque los hay estupendas. Bueno, pues muchísimas gracias. Os pido un aplauso muy fuerte. Soy amigo de Santiago, enhorabuena. Soy presidente del Foro Sociedad Civil y te voy a llamar